La revista de Viajadas tiene el enorme placer de tener esta noche con nosotros al señor Antonio Díez Alías, al portavoz del Partido Socialista Obrero Español, aquí en el Ayuntamiento de Viajadas, porque nada, estamos a cuestión de días nada más de unas elecciones generales muy importantes, como todas las elecciones generales en este país. Y bueno, yo lo que quería preguntarte, Antonio, es que, bueno, por primera vez vas a vivir unas elecciones desde la oposición. ¿Cambian algo? ¿Se vive de otra manera distinta? Yo sé que, bueno, que no son lo mismo las elecciones municipales que las nacionales, pero ¿se vive de otra manera? Bueno, nosotros desde el Partido Socialista siempre, todas las elecciones han sido importantísimas, tanto elecciones generales como son elecciones municipales, autonómicas, incluso cuando llegan las elecciones europeas, que parece que la ciudadanía pone muchísimo menos interés en ellas. Nosotros, el Partido Socialista a nivel local, todas las elecciones las vemos como unas municipales y ponemos el mismo interés como si fueran unas municipales, pues creemos que son todas importantísimas. Las municipales son las que más importancia tienen, porque son en las que más implicado está uno, las vi un poco más de cerca, pero bueno, pero las elecciones generales sabemos que lo que se dirime es quién va a gobernar el país, y eso es algo importantísimo, que al final después repercute también en lo que es la autonomía y lo que es también en el propio municipio. Y cómo, bueno, verás que todo el mundo el otro día, incluso en el acto que hizo el Partido Socialista aquí en la Casa de la Cultura, se habló del tema de las encuestas, lo cual es cierto, las encuestas no son más que encuestas y las verdaderas encuestas salen a la hora del recuento de los votos. Pero ¿crees que, digamos, puede llegar a influir tanta información así que se está dando por los medios, que dan tantos puntos de uno y tanto? ¿Influye eso a la hora de ir a votar? No sabemos cómo va a influir, evidentemente. Es decir, pues, hay analistas que dicen que, bueno, que lo que hace es desmovilizar el voto del que va ganando y moviliza el voto del que pierde las encuestas. Hay otros analistas que dicen que una vez que los ciudadanos ven que a lo mejor quizá la derrota es fija, pues también se desmoviliza al que va a perder. Es decir, no sé qué resultado va a tener. Son unas elecciones muy complicadas para el Partido Socialista, evidentemente. Hemos sido los que hemos estado gobernando estos últimos años en España y hemos tenido que tomar medidas muy complicadas, muy necesarias, y quizá la ciudadanía pues no las ha entendido. Seguramente cuando pasen unos meses muchos de los ciudadanos entenderán por qué se tomaron esas medidas y la repercusión que tuvo esas medidas. Es decir, ahora estamos viendo lo que está ocurriendo, lo que ocurrió en Grecia, un país intervenido con un gobierno que no lo han elegido ciudadanos, sino un primer ministro, un tecnócrata que lo han puesto en los mercados. En Italia, que al primer ministro elegido por los ciudadanos no ha cambiado Europa, le han cambiado los mercados, y al final los mercados han puesto a un primer ministro no elegido por los ciudadanos. Y seguramente en España, si no se hubieran tomado esas medidas que tomó en su día el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pues estaríamos en una situación muy parecida. Evidentemente, cuando estamos en esta situación, estamos mucho mejor porque José Luis Rodríguez Zapatero, como es el gobierno de España, tomó esa serie de medidas, pero evidentemente los ciudadanos quizás no lo han entendido, o si lo han entendido, pues bueno, pues están valorando otras circunstancias. Es decir, sabemos también que influye negativamente en el voto al Partido Socialista, bueno, porque tenemos casi 5 millones de parados, que hay gente que tiene muchas dificultades, que no encuentra trabajo, que no llega a final de mes, hay mucha gente que tiene muchos problemas no es capaz de pagar la hipoteca, no puede irse de vacaciones. Evidentemente eso pues hace que sea una sensación pues mala en principio, y hace, bueno, pues quizás esos posibles votantes del Partido Socialista ahora mismo estén reacios a ir a votar. Un dato que tienen las encuestas muy importante es que prácticamente el Partido Popular no sube en votos con respecto a hace 4 años. Es decir, el Partido Popular que ha hecho ha mantenido su electorado, mantiene a sus votantes, y el Partido Socialista el gran problema que tiene es que, bueno, que tiene a 1 millón y pico, 2 millones de votantes que nos votaron hace 4 años, que ahora mismo pues no tienen decidido su voto. Un porcentaje muy pequeño es el que reconoce que ha votado otra opción política, y hay un porcentaje muy grande que quizás lo que responde es que se va a abstener, que va a votar en blanco, que no vaya a votar. Pues en definitiva lo que piensa es que, bueno, que el Partido Popular no es la solución, pero tampoco le ha gustado lo que ha hecho el Partido Socialista, y yo tengo la esperanza que, igual que dicen esas encuestas, que hay un 30% de los que contestan que todavía no tienen decidido su voto, bueno, porque ese 30% al final actúe en conciencia, actúe reflexivamente, se piense su voto,
y al final pongan una balanza, es decir, bueno, todo esto que hemos hecho ha sido para que ahora mismo no nos encontremos como se encuentran Italia y Grecia, y que todo esto que hemos hecho ha sido para que al final poco a poco vayamos consiguiendo un país mucho mejor y un país no intervenido. Y que al final el Partido Socialista ha tomado una serie de medidas, pero siempre lo ha hecho teniendo una serie de prioridades, es decir, prioridades no reducir nada en sanidad, no reducir nada en políticas sociales, no reducir nada en educación, y lo que se nos avecina con una victoria del Partido Popular, si así al final se confirma por las encuestas, pues ya lo estamos viendo en algunas comunidades autónomas, es decir, Castilla-La Mancha, en Madrid, es decir, recortes brutales, pero recortes brutales en cuestiones que son básicas para la ciudadanía, como la educación, como la sanidad, y yo creo que, bueno, que hay otros sitios que se puede recortar en Madrid, por ejemplo, que es la televisión autonómica que más deuda tiene de toda España, ahí se puede recortar y no recortes en educación y en sanidad. En definitiva, los ciudadanos lo que tienen que saber es que si al final no van a votan otra opción política, no sea el Partido Socialista, que al final nos esperan tiempos muy duros y que después no vale arrepentirse porque después no tiene solución, y que lo peor que le puede ocurrir a este país es que tengamos un Partido Popular con una mayoría absoluta aplastante en el Congreso de los Diputados sin ningún freno de ninguno de los grupos políticos, y que aplique esas políticas neoliberales que está aplicando tanto Esperanza Aguirre en Madrid, que está aplicando Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, y aquí en Extremadura, porque en definitiva algo tienen pensado hacer, lo que pasa es que no lo quieren enseñar. Es decir, los presupuestos de la comunidad autónoma que están redactados, los tiene el Partido Popular redactados, y no los quiere enseñar en el Parlamento antes de las elecciones. Por algo será. Cuando alguien oculta algo es porque no quiere que se vea. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que está ocultando el Partido Popular? Pues seguramente son los recortes tan brutales que van a hacer, tanto en encomiendas de gestión con las empresas públicas. Es decir, yo creo que va a haber un despido masivo de empleados públicos en la Junta de Extremadura, y bueno, reducciones en temas muy sensibles para la ciudadanía, como son educación, sanidad y servicios sociales, que son en definitiva lo que más necesitan las personas que menos tienen, y las personas que menos tienen son las que nosotros creemos que necesitan al Partido Socialista. Antonio, yo evidentemente me acuerdo cuando hablamos un día, me acuerdo a la salida del campo de fútbol, salimos desde un entrenamiento en Miajada, y me preguntaste si creía si la crisis iba a influir. Yo dije que sí. Creía, la verdad no creía que a nivel local, creía que las cosas iban a quedar parejas, pero al final influyeron. La crisis golpeó mucho, golpeó duro. Ahora, la crisis tampoco, creo que nadie en su sano juicio puede achacar la culpa al gobierno español, ni una crisis que vino de afuera, y que bueno, que algunos lo habrán sabido manejar mejor o peor, pero bueno. ¿Vos crees que Rubalcaba, por ejemplo, en su programa tiene la solución a esta crisis? Porque mucha gente se pregunta, bueno, si Rubalcaba antes estaba en el gobierno, fue la eterna pregunta, ¿por qué no se hizo? Esa era la pregunta que hicieron en el último meeting que hizo el Partido Popular. La pregunta que repitieron todos los oradores, ¿por qué no se hizo antes? Bueno, porque en una legislatura no se hace todo, Eso es como cuando hace 4 años el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se presentaba a su reelección, y al final llevaba un programa electoral del Partido Socialista, y no se cuestionaba por qué no se hizo antes, sino que llevaba un programa porque hay tiempos, hay momentos, y en definitiva, pues, en este caso, el candidato socialista, Rubalcaba, bueno, pues tiene una visión de lo que cree que puede hacer, viendo las dificultades que ha pasado durante estos 4 años estando en el Consejo de Ministros, y tiene una visión clara de las medidas que ha tenido que tomar el gobierno, pues tiene una visión clara, teniendo en cuenta también las limitaciones que tiene España como país, porque evidentemente estamos en un mundo globalizado, donde dependemos de unas directrices, en este caso económicas, de la Unión Europea, y que eso pues, plantea una serie de dificultades, y muchas veces los gobiernos nacionales tienen poco margen de maniobra. Es decir, yo tengo clarísimo que Alfredo Pérez Rubalcaba no tiene la varita mágica para solucionar el problema, y que sabemos que el problema le tendremos que solucionar entre todos los europeos, incluso te diría más a nivel mundial. Pero evidentemente lo que tiene una serie de pautas con el fin de que al final de esta crisis salgamos todos juntos y salgamos todos a la vez. Es decir, está claro que por aquí vamos a tener dificultades, pero creemos que vamos a hacer esta serie de políticas con el fin de que al final no quedemos nadie atrás, de que las personas que tienen menos recursos, que tienen más dificultades, puedan sobrevivir a la crisis muchísimo mejor, bueno, como lo
que es el seguro de desempleo, con lo que son políticas de empleo público, con lo que son políticas de acompañamiento a esas personas que tienen más dificultades, como es la dación en pago, que se vaya estudiando la dación en pago en el tema de la vivienda. En definitiva, es decir, no tiene la varita mágica como la tiene Mariano Rajoy, que si nos estamos fijando durante esta campaña electoral, bueno, pues prácticamente no dice nada. Es decir, yo creo que la frase más típica de Mariano Rajoy es como Dios manda, ¿no? Que hace las cosas como Dios manda. Lo que pasa es que no sabemos cómo lo hace Dios. Eso es una cosa que es difícil, que seguramente los creyentes saben cómo lo hace Dios, pero hay una inmensa mayoría de aquí, de este país, que no son creyentes, que, bueno, que tienen dificultades para saber qué es eso de cómo Dios manda. Yo tengo dificultades para decir qué política va a hacer Mariano Rajoy con esa frase de cómo Dios manda. Es decir, está claro que Mariano Rajoy tampoco tiene una varita mágica, ha escondido mucha parte de su programa electoral, porque lo que no quiere es que los ciudadanos sepan lo que va a hacer realmente, y lo que va a hacer realmente vamos a hacer unos recortes bestiales, unos recortes que lo vamos a sufrir la ciudadanía en general, pues muchísimo. Se va a hacer caso 100% de los mercados. Nosotros muchas veces, desde la Unión Europea, nos hemos llevado de vez en cuando, el presidente del gobierno, alguna reprimenda, alguna bronca, porque nos pedían tomar medidas todavía mucho más drásticas en algunas cuestiones. Y bueno, el presidente del gobierno siempre ha dicho: puedo tomar medidas, hasta aquí llego, he tomado todas las medidas necesarias, duras, con el fin de que no haya que intervenir, no tenga que ser intervenido el país, pero bueno, hay una serie de cuestiones que no se pueden negociar. Es decir, cuando se hablan de que se han congelado las pensiones, bueno, pues hay que decir que se congelaron las pensiones mayores, pero el año pasado se congelaron las pensiones más pequeñas, y esas han seguido subiendo, y que durante estos 4 años se han revalorizado casi un 30%. Que se han equiparado un poco las pequeñas con las grandes. Es decir, que había cosas, no había ningún recorte en educación por parte de lo que es el gobierno de la nación, en sanidad. En definitiva, decir, lo que Alfredo Pérez Rubalcaba lo que dice es que, bueno, que es verdad que no tiene tampoco la varita mágica, que hay cosas que, como bien le dice, que se podía haber hecho antes. Claro que sí, se podía haber hecho antes, pero bueno, quizás no era el momento de hacerlo, sino que ahora es el momento de hacerlo, porque estamos en una situación teórica todo, porque aquí lo que nos tenemos que ir dando cuenta es de que cada semana cambia todo. Es decir, cuando empezó la campaña electoral, era impensable que un país como Italia, la 7ª potencia mundial y la 3ª europea, que prácticamente tiene un equipo de inspectores de la Unión Europea, vigilantes, le han hecho cambiar a un primer ministro con una mayoría que tenía aplastante, y han puesto a un tecnócrata que fue comisario europeo, y bueno, eso era impensable hace 15 días que pudiera ocurrir en Italia, y al final ha pasado. Es decir, es muy difícil predecir lo que va a ocurrir, muy difícil, porque además cada semana ocurren acontecimientos. Fíjate en la situación que estamos hoy, es decir, la prima española batiendo todos los récords con 450, la prima italiana 500 y pico, pero es que incluso se ha contagiado también la prima belga, que está casi a 300, Francia también ha subido, la prima de riesgo también ha subido a 100 y pico. En definitiva, yo creo que lo que está viendo es un ataque de los mercados, y evidentemente lo que necesitamos es mucha política a nivel europeo. Es decir, yo creo que el gran error que hemos tenido durante estos años es que desde la Unión Europea no se han controlado los mercados, no se han hecho políticas, medidas que impidiesen a los mercados estar a sus anchas, y en definitiva ahora nos va a costar. Entonces, bueno, yo creo que tanto a nivel nacional creemos que el que mejor puede salir de la crisis y para que salgamos todos juntos es Alfredo Pérez Rubalcaba, y además es un líder de un prestigio internacional de la socialdemocracia, que al final lo que tenemos que hacer es que, bueno, que desde Europa haya un gobierno fuerte de Europa que tome medidas, y con el fin de que al final podamos ir corrigiendo estas dificultades que tenemos en los mercados, en la economía. Pues, en definitiva, lo que también se tiene que ir dando cuenta cuando decían bueno, el Partido Socialista va a asumir un castigo importante, claro. En Grecia era el Partido Socialista, con Papandreou, en Italia han sido los conservadores, y seguramente nos iremos dando cuenta. Ahora llegan las elecciones en España, pero la suerte es que aquí quien va a cambiar o va a poner el gobierno va a ser los ciudadanos con unas elecciones. Pero después vendrán las elecciones francesas, vendrán las elecciones alemanas, y ya veremos qué va pasando, porque hasta ahora la experiencia lo que nos va demostrando es que todos los gobiernos que han estado durante la crisis a frente de sus países, independientemente del color que haya sido,
pues están cayendo. Sí, ha desgastado el gobierno, evidentemente. Pero bueno, yo prefiero que la situación de España en este caso es que los ciudadanos solo van a cambiar el gobierno el día 20 y que no hay ni la Comisión Europea, ni el Fondo Monetario Internacional, ni nadie de los mercados los que nos cambien el gobierno y que al final la voluntad popular porque quede hecha por tierra y al final pues está absolutamente. Antonio, hablabas recién de, porque claro, a veces uno habla de esta macroeconomía, de lo que hacen los mercados, y eso escapa a mucha gente, no lo podemos manejar nosotros, son cosas que uno lee, como decimos, lee en el periódico hoy, bueno, escucha en el telediario que España llegó casi a los 450 puntos, que hablaban también, bueno, de Italia estaba cerca de los 500, o los pasó los 500. Pasó, 525. Pero claro, son cosas que uno normaliza y uno le importa el día que tiene que ir a comprar el pan o tiene que ir a comprar las cosas y de repente está el miedo ese de que si uno vota al Partido Popular estás hablando de que va a haber recortes, pero también se habla además de recortes de privatización, que es una cosa jorobada. O sea, se habla de que se va a privatizar la educación, que se habla de copago. ¿Crees que puede llegar a pasar eso si gana el Partido Popular? Pues puede ser que ocurra, es decir, evidentemente, y todo va a depender de la mayoría. O sea, ¿crees que esas son las cosas, por ejemplo, que decir que Rajoy oculta, que no dicen en el programa? Pues sí, lo oculta, porque en definitiva cosas que se van diciendo y que lo dicen de varios dirigentes suyos, de varias regiones, de distintas partes de España, y de pronto coinciden que lo dice el presidente gallego y lo dice el presidente murciano y se le escapa a un candidato de no sé dónde y se le escapa al otro, es que eso se ha estado viendo en sus reuniones a nivel interno, es decir, cuando se habla de eso, cuando el río suena, es que agua lleva, ¿no? Evidentemente es bastante preocupante y creemos que esa puede ser parte del programa oculto que tenga el Partido Popular y que el copago, privatizaciones, da mucha más importancia, fíjate en Castilla-La Mancha, se han reducido el presupuesto en Madrid, se ha reducido el presupuesto de la sanidad pública y se ha aumentado el de los concertados, es decir, vamos a tender a una privatización de la sanidad, de la educación y al final todos sabemos lo que significa eso, es decir, todos sabemos lo que significaba hace muchísimos años, cuando lo contamos algunas veces, yo he vivido de pequeño cómo funcionaba la sanidad en este país. Y mi padre tenía una iguala que era una cuota que pagaba mensualmente para poder tener médico y practicante. Bueno, y al final eso, la gente más poderosa o los que tenían más capacidad económica, pues podían tener médicos mejores y los que eran más poderosos podían tener médicos mejores. Y bueno, que era el currito de eso, pues tú quizás tenías esa posibilidad de tener una iguala, pero había gente en el municipio que no tenía para pagar esa iguala y al final tenía que ir a la beneficencia, que se la daba al ayuntamiento y bueno, pues era una medicina pues, bueno, pues de beneficencia, de andar por casa, con un pocos recursos. Es evidente que a eso no vamos a llegar, pero que es evidente que también puede estar ocurriendo que se puede ir deteriorando lo que es la sanidad pública, se puede ir deteriorando lo que es la escuela pública, porque claro, es muy fácil deteriorar la escuela pública. Si al final los inmigrantes, si al final la gente con menos recursos y la gente con menos formación siempre van a una escuela y no van a la otra, a un sitio va la élite y a otro van los que tienen más dificultades, inmigrantes por idioma, minorías étnicas, no sé cuánto, al final se deteriora. Y al final el ciudadano de a pie, normal y corriente, pues al final dice, ¿dónde llevo yo a mi hijo? Si aquí, que veo que hay muchísimas dificultades porque hay una muy difícil, minorías étnicas sin medios, inmigrantes sin medios, sin profesores de apoyo, bueno, pues me voy a ir al otro sitio donde no los hay. Es decir, que esos son los problemas que se pueden ir dando, que hasta ahora no se han estado dando, y que puede ocurrir con una política a ultranza de apoyo tanto a la sanidad privada como a la educación privada. Es decir, que son cosas que nos las tenemos que pensar tranquilamente, que lo tenemos que reflexionar cada uno, que tenemos que decir, bueno, pues sí, el Partido Socialista ante estos 4 años ha tomado estas medidas, estoy cabreado con él, porque en definitiva es que estoy parado, y ahora lo que más duele es el estómago, es decir, pues no tiene para comer y esas otras cosas son secundarias, pero que lo tenemos muy en cuenta porque está claro que el Mariano Rajoy, si llega al gobierno, no va a solucionar estos paros en 6 meses, es decir, que aquí tenemos 5 millones de parados, y no sé qué varita mágica, pues de momento en la campaña electoral no lo han dicho cómo va a solucionar de que al final tengamos 3 millones de empleos rápidamente con el fin de que todo el mundo esté aquí en la gloria como está predicando por ahí la campaña electoral.
Yo creo que hay que decirle a los ciudadanos que la situación es complicada y que gobierne quien gobierne va a haber muchas dificultades y que va a ser lento la salida de esta crisis, pero bueno, que creemos, desde el Partido Socialista creemos que es muy peligroso que gobierne en estos momentos España, porque ya tenemos la experiencia que tuvo Thatcher en Inglaterra, unas privatizaciones brutales, un deterioro total de los servicios públicos en Inglaterra. Bueno, ya sabemos también lo que está pasando en Madrid, con un deterioro también importante de muchos de los servicios públicos. Y bueno, muchos los tenemos que ahora, con todo el poder autonómico en manos del Partido Popular, un poder local también muy importante del Partido Popular, pues ahora ya lo único que le haga falta es que sea un poder a nivel nacional con una mayoría muy aplastante, como dicen las encuestas, si se confirman las encuestas, una mayoría muy aplastante, que no tenga tampoco el freno de lo que serían el resto de los grupos políticos, como ha tenido el Partido Socialista durante esta legislatura, que ha tenido que apoyarse en distintos grupos a la hora de poder negociar las distintas leyes. Bueno, pues esperemos que no se confirme esa mayoría que dan las encuestas, porque entonces yo creo que de aquí a unos años nos acordaríamos, muchos se acordarán de ese voto que realizó el día 20 y dirían, bueno, me equivoqué, y ahora veremos cómo corregimos esto. Después, muchas veces cuando se deteriora algo, cuesta muchos años volverlo a poner en pie. Antonio, vamos a entrar un cachito en terreno local. Sí. ¿Qué tal? Ya han pasado más de 100 días. ¿Qué tal la relación con el equipo de gobierno actual? ¿Qué tal han pasado ya 100 días? ¿Se puede hacer más o menos un mini balance de...? Sí, yo creo que sí se puede hacer un mini balance de lo que ha pasado a nivel local. Yo creo que lo que podemos decir es una continuidad de las políticas que estaba realizando el Partido Socialista en todas las áreas. Es decir, no lo estaríamos haciendo tan mal cuando el Partido Popular lo que ha hecho es montarse en la bicicleta, esa bicicleta que iba andando. No ha dado mucho más pedales, sino que mantiene la misma velocidad que teníamos nosotros y sigue dando pedales, pero en la misma dirección. Es decir, todas las políticas a nivel cultural, a nivel de deporte, a nivel de todos los sectores del municipio, es una continuidad, pero en algunas cuestiones ya por un deterioro. Es decir, deterioro en las pedanías que llevan enterradas las ludotecas, que tanto trabajo nos costó poner en marcha, tanto ludoteca, biblioteca, en Alonso de Casa de Miajada cerrada. Decir, no me vale de excusa decir que bueno, no han cumplido las personas y hasta que hagan contratar nuevas. Eso se prevé y provisionalmente, hasta que se contrata a otras personas, se busca una solución con el fin de que estén abiertas. Es decir, estoy muy preocupado, lo he dicho ya muchas veces, con una privatización encubierta del Servicio Municipal de Deporte. Si una de las cuestiones que hemos dado mucha importancia a los socialistas ha sido al deporte en Miajada, tanto con la parte de política deportiva, de instalaciones deportivas, como la parte de promoción deportiva. Siempre hemos dicho, nosotros el deporte base lo llevamos desde el propio ayuntamiento, con nuestros propios monitores, y a una colaboración con los distintos clubes que hay en la localidad, con el fin de que nos podamos compenetrar y podamos llegar a mucho más. Pero lo que estamos viendo es que prácticamente todo el deporte ha pasado a los clubes deportivos que se han montado ahora, que llevan poco tiempo, que no tienen una experiencia tampoco muy grande y tampoco sabemos cómo va a funcionar eso. Clubes deportivos, bueno, son profesionales, que pueden tener dificultades y al final lo que estamos haciendo es toda esa formación deportiva, tanto a nivel de voleibol, como a nivel de balonmano, como a nivel de fútbol, todos lo estamos pasando a los clubes deportivos. No sabemos cómo eso va a resultar, lo que sí ya sabemos de momento es que en algunas cuestiones que antes eran gratuitas, ahora cuestan dinero. Eso es la primera medida, por lo menos lo que sabemos, es decir, lo que estamos viendo. Y no sabemos cómo va a resultar, es decir, el ayuntamiento no se puede dedicar solo a tener técnicos solo para llevar la piscina, dar la gimnasia de mantenimiento y poco más. Es decir, no, el ayuntamiento contrataba técnicos para llevar las escuelas de voleibol, contrataba técnicos para llevar las escuelas de balonmano, contrataba técnicos para llevar otra serie de actividades y en definitiva de eso nos estamos desprendiendo, lo estamos dejando todo en manos de los clubes, los daremos una subvención y para que lo lleven y no sabemos cómo eso va a resultar. Es decir, yo creo que el sistema ideal era el mixto, una colaboración entre los distintos clubes y el ayuntamiento, pero no el ayuntamiento totalmente haberlo dejado. Y en muchas otras áreas, pues en definitiva, bueno, pues más prácticamente se está haciendo lo que se estaba haciendo antes, es decir, cultura, pues bueno, por la red de teatro, en deporte lo que he dicho, en servicios sociales, bueno, pues creo que no se tenía que haber gastado este año tanto dinero en la fiesta y se tenía que haber dedicado algo de dinero, haber guardado algo de dinero este año en la fiesta
para cosas más importantes que tenemos ahora, como la ayuda a domicilio, hasta que se ahora mismo hay gente que no está atendida hasta que no saca los contratos de la ayuda a domicilio, y eso siempre son cuestiones que hay que tenerlas previstas. Es decir, no me vale decir que no ha cogido de sopetón, no, de sopetón no, porque el equipo de gobierno actual tomó posesión el día 11 de junio, no ha tenido tiempo, saber por dónde venían los tiros, los compromisos que tenía el ayuntamiento, pues bueno, no ha tenido ninguna dificultad en hacer una fiesta en 3 actuaciones, en 2 conciertos y una corrida de toros, 90.000 euros. Cuando ahora realmente, seguramente, si hubiéramos gastado mucho menos en eso, pues ahora tendríamos 60 o 70.000 euros que nos hubiera servido pues, para contratar a gente, trabajadores para la ludoteca de Alonso y Casar, para la ludoteca de Miajada también, que también está cerrado, para tener personal en las instalaciones. Otra cosa que me está preocupando, y aunque parece una pequeñez, parece una tontería, es que las instalaciones municipales cualquiera las abre, cualquiera tiene llave de los distintos centros, y eso es muy peligroso para los que tenemos experiencia en las instituciones, porque al final empiezan a desaparecer las cosas, de una copia de una llave que yo te daba a ti, tú se la has dejado a otro y ha hecho otra copia, y al final tenemos 200 copias por ahí danzando de instalaciones como la Casa Cultura, como el Centro Cívico del Matadero, como la ludoteca de Alonso de Ojeda, que resulta que roban en la ludoteca, y el que ha robado no ha roto nada, no ha tenido que romper ninguna cerradura porque están intactas. Entonces, ¿qué se supone cuando es una llave que está dando vueltas y tumbo de vecino en vecino, de ciudadano en ciudadano? Porque habían hecho una copia y sin ninguna dificultad con su propia copia ha ido, ha abierto, se ha llevado la tele, se ha llevado la Play, se ha llevado lo otro y lo otro, sin ningún tipo de dificultad. Es decir, las cosas municipales hay que tenerlas cuidar, no puede estar libre albedrío de la gente, porque al final no toda la gente somos responsables de todo. La gente se deja la puerta abierta, la gente no trata bien las cosas. Entonces, para eso está el ayuntamiento. Nosotros, todas las instalaciones municipales, pues todas tenían pues, su conserje, o tenían a su persona encargada, que habría en algunos sitios no permanente, habría la que estaba en el otro lado, y yo creo que eso que tenemos previsto. Claro, para eso se necesita dinero, claro, y personal, pero por eso mismo se necesita personal, y hay que tenerlo. Lo que no puedes improvisar, gastarte en otras cosas, un montón de cosas, y bueno, es decir que eso es así. El otro día nos decía el alcalde como un gran logro en forma de la presidencia lo del mercado medieval. ¿No? Pues es que el mercado medieval lleva ya un montón de años haciéndose aquí en este ayuntamiento. Es decir, que novedad, donde podemos decir el Partido Popular ha puesto una impronta y ha dicho, bueno, pues esto es del Partido Popular, que no lo hacían los socialistas nunca. Nada, pues bueno, los conciertos ya lo inventaron los socialistas aquí en el año 69, cuando vino Loquillo y se le hizo el primer concierto. Que porque un año no había habido concierto, pues no hubo concierto por responsabilidad, porque digamos que ese dinero era más importante para otras cosas, pero en definitiva es continuidad de las políticas que ha realizado el Partido Socialista, que tan malas no serían cuando continúan con ellas, y impronta del Partido Popular, pues de momento nada, de momento no hay ninguna medida de su programa electoral, un programa electoral que tenía el Partido Popular muy ambicioso. Han pasado ya el mes de octubre, noviembre, prácticamente noviembre, está claro que ya no van a presentar las ordenanzas fiscales, es decir, que no van a bajar los impuestos como ellos prometieron. Es decir, las ordenanzas fiscales se tenían que haber aprobado o modificado en octubre. Si su intención hubiera sido bajar los impuestos, las hubieran llevado en octubre y hubieran dicho, señores, aquí están las ordenanzas, bajamos los impuestos, vamos a bajar en esta. No las han tocado, es decir, se mantienen las mismas que estaban el año pasado, que son las que aprobó el Partido Socialista hace 3 años, es decir, que las ordenanzas fiscales llevan sin modificarse 3 años, congeladas por el Partido Socialista. Pero que ellos también lo van a congelar, pero ellos no lo comprometieron en el programa electoral, ellos prometieron bajar los impuestos. Y de momento tampoco se han bajado este año los impuestos. En definitiva, pues no vemos ninguna novedad, ninguna impronta, ni ninguna cuestión importante del Partido Popular. Nosotros, por responsabilidad, estamos dando una posición, yo creo que muy coherente, una responsabilidad de una oposición de un equipo de gente, de concejales que han estado ante el gobierno, y que evidentemente saben lo que hablan, saben lo que proponen, y que no van a proponer nunca cosas que sean imposibles. Es decir, que esa es una gran ventaja que va a tener el Partido Popular con la oposición que va a hacer el Partido Socialista. Nosotros no vamos a proponer nunca cosas que sean imposibles de ejecutar, como yo sí hacía cuando estaba en la oposición. Y después me decía, bueno, ¿qué relación? Bueno, pues la relación personal, la relación humana entre todos los concejales del ayuntamiento, pues, bueno, pues yo creo que se mantiene la misma, en el mismo orden de cosas que se mantuvo la legislatura pasada. Es decir, yo creo que en Miajada, independientemente de las diferencias políticas que podemos tener en los distintos grupos, yo creo que
conseguimos la legislatura pasada un buen clima de trabajo entre la oposición y el equipo de gobierno anterior, que a mí me agrada, que por lo menos el Partido Popular aquí en Miajada lo esté manteniendo. No puedo hablar lo mismo del Partido Popular como está actuando en otros municipios, donde está yendo a saco a todo lo que huela a PSOE, como está ocurriendo en la Junta de Extremadura también, a saco con todo lo que sea romper con todo lo que era Partido Socialista, y bueno, yo creo que aquí en Miajada, en ese aspecto, yo creo que el Partido Popular no lo está haciendo como en otro sitio, y lo está haciendo pues como tiene que ser, es decir, había una transición política, un cambio político en la localidad, que creo que al final somos personas que tenemos todos que convivir en el mismo municipio, y que nosotros haremos la oposición, una oposición responsable, y ellos tienen que gobernar, pero evidentemente tienen que gobernar. Es decir, nosotros haremos propuestas, pero quien tiene la responsabilidad de gobernar son ellos. Los que tienen que llevar las propuestas y saber por dónde quieren llevar Miajada son ellos. Yo creo que ese es el gran fallo ahora mismo que tiene el Partido Popular, que es una victoria que no la esperaban y que evidentemente los ha cogido en fuera de juego y no tiene una visión de dónde quieren llegar con Miajada desde el ayuntamiento. Y eso es importantísimo saberlo, porque según donde tú quieras ir, te llega más dinero, menos dinero, y tienes que marcar prioridades, y ahí donde está la clave, ¿sabes? No hay dinero, pero nosotros tampoco teníamos dinero en los últimos años, pero hay que marcar prioridades, y entonces ahí donde está la gran dificultad y la gran valentía de que tiene que tener el equipo de gobierno, es decir, ¿por dónde quiero ir? ¿Por aquí o por aquí? Bueno, Antonio, ya para terminar, quisiera dejarte la cámara, como siempre, con las últimas palabras para vos, para que le digas a la gente por qué el domingo 20 de noviembre hay que votar a Alfredo Pérez Rubalcaba, por qué hay que votar al Partido Socialista. Bueno, pues yo decirle a todos los ciudadanos que lo principal es que vayan a votar el día 20, a todos los votantes y simpatizantes que en elecciones anteriores han votado al Partido Socialista, decirles que aunque estén un poco mosqueados, estén un poco cabreados, estén un poco echando la culpa de todos los males que han ocurrido en este país a nuestro presidente del gobierno, que seguramente dentro de unos años se le reconocerá el trabajo que realizó, que le veremos como un presidente del gobierno no tan malo como lo vemos ahora, sino como alguien que hizo lo que tenía que hacer para no entrar en una situación como la que ha entrado Grecia, como la que ha entrado Italia, y que Pérez Rubalcaba es un candidato en este momento, es una persona con experiencia y que va a hacer todo lo posible para que salgamos de la crisis todos juntos, que va a hacer todo lo posible para que los que menos tienen pasen las menos dificultades posibles, y yo animo a todos esos simpatizantes y votantes del Partido Socialista en otras elecciones que vuelvan a confiar en nosotros. Es decir, yo sé que es difícil decir esto ahora, pero que vuelvan a confiar en nosotros, porque lo que se nos avecina, si el Partido Popular gana, nos acordaremos después, nos lamentaremos después, al cabo de unos 6 meses, un año, pero después ya no tiene solución. Después al final pues, vendrán los recortes, muchos recortes, posiblemente podrá venir el copago en la sanidad, posiblemente vendrá también el copago en la justicia, ya lo están hablando también. Es decir, al final nuestros impuestos no servirán para pagar todos estos servicios básicos que ahora mismo sí se están pagando nuestros impuestos, y que en definitiva, bueno, pues que la mejor opción es votar al Partido Socialista, porque nunca lo hemos fallado, y en definitiva son muchos años los que llevamos de democracia en España, y todos los periodos donde se han realizado las mayores conquistas sociales ha sido el gobierno socialista, y el Partido Popular ya tenemos la experiencia que tuvimos con el señor Aznar hace 8 años. Bueno, nos metió en la guerra de Irak, el Prestige, y bueno, una reducción importante en las prestaciones sociales, y bueno, y una burbuja inmobiliaria que es donde comenzó, que nos ha hecho que sí, que parecía que vivíamos todos estupendamente, teníamos todo trabajo, pero al final nos ha llevado a esta hecatombe, que al final va a ser difícil salir, pero que está claro que Rajoy no tiene varita mágica para salir de esta crisis, y que en este caso, bueno, yo creo que el Partido Socialista es la mejor opción para salir de esta crisis, que salgamos todos juntos, que tengamos todos paciencia, y que al final, pues, que todos los ciudadanos el día 20, pues nuevamente hagan un esfuerzo, confíen nuevamente en el PSOE y vayan a votar al Partido Socialista Obrero Español el día 20. Antonio, muchísimas gracias, Vale, muy amable, y te deseo la misma suerte que le deseado a los otros dos partidos, la misma suerte para ustedes, y que la gente vaya a votar, que es lo más importante. Exactamente. Bueno, Miajada siempre hemos tenido un índice de participación muy importante, es decir, estamos hablando de que en las últimas generales votó el 78%, 79%,
en las últimas municipales votó casi el 80%, es decir, siempre a un índice de participación muy importante, cercano al 80%. Esperemos que nuevamente haya ese 80% y que al final pues, los ciudadanos sigan confiando en el PSOE. Muchísimas gracias, Adelante. mucha suerte. Bueno.